¿Quién puede pagar el precio de la vida del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús? Ni los cielos enteros. ¿Cómo podemos comprar eso? Pero Dios te lo da a ti gratuitamente, si tú te arrepientes de vivir una vida separada de Él. Gratuitamente, porque Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos hace libres. Cristo es el centro de nuestra fe. Cuando nos acercamos a Él, nuestras vidas cambian, las familias se transforman, todo es mejor. En Él tenemos salvación, y es que Jesucristo es la vida eterna. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios, gracias por todos los que estamos en este lugar para recibir su palabra, para ser instruidos por Dios. Siempre es importante prestar oído atento cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios está hablando en la congregación. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y siempre tiene que ver con circunstancias que estamos pasando o hacia dónde Dios nos quiere llevar, el propósito de Dios para nuestras vidas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que es una especie de viaje a lo largo de la Biblia de la importancia que tiene el vestirnos del Señor, tomar la investidura que Dios nos da y manifestar que estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está poniendo en nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Voy a llevarlos a 4 momentos en la Biblia para que podamos ver cómo Dios se manifiesta específicamente. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 14: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos llama a vestirnos del Señor. Unos versículos antes, el apóstol mismo dice: vístanse de las armas de la luz. Y vamos a llegar en un momento más a qué significa vestirnos del Señor. Pero vamos a iniciar, hermanos, en el libro de los orígenes. En el Génesis, la Biblia cuenta la historia de la caída de Adán y de Eva. Cómo fue que estos desobedecieron la orden de Dios y acarrearon condenación para sí mismos, para las futuras generaciones de la humanidad. La propia creación de Dios, la propia naturaleza fue sujeta a los juicios de parte de Dios. Encontramos que Dios determinó que a causa del pecado, por ejemplo, la mujer
sufriera dolores de parto. Encontramos que Dios determinó que a causa del pecado y como sentencia por el pecado de Adán y de Eva, el hombre comería del fruto de la tierra con el sudor de su frente. Y también fue por el pecado, hermanos, que la muerte entró al mundo. Dice el apóstol Pablo, así como la paga del pecado es la muerte, y la muerte entró a este mundo por un hombre, dice la Escritura, a causa del pecado. Antes de que Adán y Eva no hubieran pecado en contra de Dios, no existía este concepto de morir, este concepto de vida finita, de ser limitados en el tiempo. Había una idea de permanencia, de que Dios los había puesto en el huerto y ahí iban a permanecer. Pero el pecado vino a trastocar todo esto, en los profundos cimientos de toda la realidad que conocían. Dios estableció y decretó juicios. Adán y Eva repentinamente se encontraron con la realidad que era completamente diferente a lo que habían conocido hasta entonces. Los juicios establecidos por Dios afectaron no solamente a la creación, sino a los principales responsables. Y les digo todo esto, hermanos, porque quiero que entremos en el contexto, porque a veces nosotros tenemos problemas, a causa de nuestro pecado sufrimos consecuencias, pero imagínense, hermanos, todo su mundo, toda su vida, todo había cambiado de un día para otro porque eligieron ir en contra de la voluntad de Dios. En ese momento Adán y Eva pudieron haberse sentido desamparados, avergonzados, sin saber a dónde ir, sin propósito, pensando, bueno, ¿y ahora qué sigue para nosotros? Y mis hermanos, en medio de esta turbulencia que estaba sucediendo, encontramos un pequeño versículo lleno de misericordia. Génesis 3:21, dice la Biblia: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Misericordia en medio del juicio. Dios había establecido una sentencia y había dicho: ustedes son pecadores, ustedes van a sufrir esta consecuencia. Y sin embargo, después de dictar estos juicios, tuvo la misericordia y gracia suficiente para acercarse al hombre y la mujer, hacer unas túnicas de pieles y vestirlos. Y eso es relevante, hermanos, porque unos versículos atrás la Biblia nos dice que cuando el hombre y la mujer, cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, cuando salieron de su inocencia y se avergonzaron por la condición en la que se encontraban, la Biblia dice que ellos buscaron hojas de higuera, cosieron unos delantales y se los pusieron, de tal forma que cuando Dios los encontró, cuando los llamó a su presencia, ellos ya estaban vestidos con hojas de higuera, con un elemento que no les permitía la supervivencia, con un elemento que daba más pena por el intento humano de presentarse dignamente delante de Dios. Y Dios los vio y dijo: ¿qué hicieron? Entonces Dios tomó la iniciativa, no envió a alguien, no buscó a otra persona que lo hiciera, Él mismo vino, hizo un sacrificio, porque la Biblia dice que estas túnicas eran de pieles. Dios hizo un sacrificio a causa de los seres humanos, hizo estas túnicas y los arropó, los vistió. Dios invistió a Adán y Eva después de su salida del Edén para que estuvieran un poco mejor en medio de su condición, que estuvieran un poco mejor de lo que se encontraban en ese momento. Dios vistió la vergüenza, la indignidad de Adán y Eva al salir del huerto, y se encontraron con un Dios misericordioso que les dijo: yo estoy aquí, no los voy a dejar, voy a permanecer, aun cuando su pecado y su falta fue lo suficientemente grande como para separarlos del huerto. Dios dijo: aquí estoy, y dependen de mí y continúen en mi voluntad. Mucho tiempo después, hermanos, cuando los israelitas salieron de Egipto en dirección a la tierra prometida, Dios les entregó a Moisés las leyes que regirían la relación dentro del pueblo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sociedad en general, pero también leyes que regirían su relación con Dios. Y a mí me llama mucho la atención que Dios se haya ocupado para fijar un apartado específico
de cómo iba a ser la vestimenta, la vestidura de Aarón y de sus hijos como sacerdotes de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 28 versículo 2, la Biblia dice: le dijo Dios a Moisés: harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Dios tomó el tiempo suficiente para dedicarle a Moisés unas líneas en donde él le dijo: la ropa del sacerdote será de esta forma, llevarán hombreras de esta manera, llevarán unas tablas en su pecho de esta forma. Y Dios se tomó este tiempo, hermanos, porque la Biblia dice que esta vestidura sagrada de Aarón y sus hermanos, dice su hermano, iba a ser para honra y hermosura. Esto quiere decir que cuando las personas vieran a los sacerdotes, la vestidura sacerdotal, iban a encontrar una representación de la autoridad espiritual que tenían sobre Israel y la responsabilidad personal que estos hombres sostenían para acercar el pueblo de Dios al corazón de Dios. Hermanos, estas vestiduras terminaron convirtiéndose en un símbolo, de tal forma que si usted veía a un sacerdote a la distancia, en teoría, hermanos, usted veía a una persona recta, una persona a la que usted se podía acercar buscando un consejo, una persona a la que usted podía acercarse encontrando una dirección adecuada. La investidura del sacerdote era suficiente para que el pueblo dijera: mira, allá hay un sacerdote, acerquémonos a preguntarle esta duda que tenemos, acerquémonos a preguntarle qué podemos hacer en el caso que nos corresponde en este momento. Lamentablemente, hermanos, y hay que reconocer, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la terrible realidad de que aquellos que habían sido investidos por el sacerdocio real de Dios como linaje de Aarón, que estaban puestos por Dios para acercar a su pueblo al corazón del Señor, no guardaron su dignidad. Ejemplo tenemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento de sacerdotes que ignoraban la voluntad de Dios, de sacerdotes que elegían por sus propias motivaciones, por sus propios deseos. Tenemos a los hijos de Elí y de cómo Dios actuó en juicio en contra de ellos. Tenemos a los sacerdotes y al sumo sacerdote del tiempo de Jesús. El Señor Jesús habló muchas veces en contra de ellos y les dijo: ¿cómo es posible que cargaran a la gente con cosas que ellos mismos no podían o no querían cargar? En fin, hermanos, lo importante es comprender que si Dios nos invistió, a estas personas de una manera especial, con un llamado especial, con una vocación especial, para una función especial dentro del pueblo del Señor, es increíble que actuaran en indignidad, avergonzando el llamamiento que Dios les había hecho. Lamentablemente ese era un llamamiento de sangre, hermanos, porque Dios eligió específicamente a una tribu del pueblo de Israel para hacerse cargo de esta función sacerdotal, de tal forma que Dios incluso no les heredó una tierra, sino que vivían de las demás tribus. Es decir, el llamado que tenían al sacerdocio era suficiente como para decir: no lo eches a perder, porque es un llamado de toda tu vida. Y no solo de toda tu vida, sino tus hijos continuarán con este legado. Y ahí está el ejemplo perfecto de la corrupción y de cómo es que Dios tiene que intervenir nuevamente para poner orden en este sentido. Pero la Biblia dice claramente, hermanos, la indumentaria, la investidura de los sacerdotes era hermosa, para honra y hermosura. Y haciendo un paréntesis, hermanos, la Biblia dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Un pequeño paréntesis, hermanos, de la importancia que tiene presentarnos dignamente delante de la presencia del Señor. Los sacerdotes y el sumo sacerdote no tenían la manera o no debían presentarse en el templo de Dios sin traer completa su investidura sacerdotal, que no les faltara un solo elemento de todo aquello que Dios dijo: esta va a ser la forma en la que te presentes. Hoy en día no tenemos una etiqueta para venir al templo, pero sí les invito, nos invito a todos, hermanos, a venir dignamente a la presencia del Señor. Si bien es cierto que Dios, porque muchas veces utilizamos aquel texto de cuando Dios llama a David y Dios le dice al profeta: no mire su parecer, porque Dios lo que mira es el corazón. Es cierto, hermanos, Dios mira el corazón de las personas. Pero también en la Biblia encontramos textos, por ejemplo el de 1 Timoteo 2, 9 y 10, en donde la Biblia dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y también encontramos, por ejemplo, 1 Pedro 3, 3 y 4, donde dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Entonces encontramos la importancia que tiene, hermanos, presentarnos dignamente delante del Señor. Y usted podrá decirme: bueno, lo que pasa, hermano, es que lo que es digno depende de la cultura, del momento histórico, el aspecto sociodemográfico. Bueno, lo podrá pensar usted, hermanos, pero el decoro es el decoro y la dignidad es la dignidad, y así lo dice la Biblia. Busque usted que cuando se presente delante del Señor, su forma de presentarse también dé gloria a Dios, también dé honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Si de alguna forma tuviéramos la oportunidad de tener una reunión con el gobernador, de sentarnos a la misma mesa con el gobernador, pregúntese: ¿qué llevaría usted puesto ese día? Y aquí está el Rey, hermanos. El Rey de Reyes y el Señor de Señores se encuentra en medio de nosotros, para que podamos atender a este llamado que Dios nos está haciendo. Si la presidenta Claudia Sheinbaum estuviera aquí, hermanos, también pregúntese: ¿cómo llegaría usted a esta entrevista o a ese intercambio? Dios nos llama pues a vestir de una manera honrada y decorosa, ahora nosotros como los sacerdotes del Señor. Así lo dice la Biblia: usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo nuestro ser, no solamente nuestras ideas, no solo nuestras palabras, no solo nuestros actos, sino todo lo que somos, debe de manifestar esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios quiere pues que atendamos este llamado. Y entonces encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, a los sacerdotes vistiéndose de esta manera especial. Venimos al Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo, y encontramos en la Biblia el texto que ya leímos al principio, que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 14, que dice la Escritura: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significa vestirnos del Señor? ¿Qué significa vestirnos de las armas de luz? ¿Qué significa tomar la investidura que Dios nos ha entregado? Bueno, hay por lo menos 3 aspectos que quiero compartir con ustedes acerca de qué significa vestirnos del Señor. El primero de ellos, hermanos, es: vestirse del Señor es cuidar nuestro testimonio. Vestirnos del Señor es cuidar nuestro testimonio.
Nos vestimos del Señor cuando la gente puede ver en nosotros el reflejo de la gloria de Cristo a través de nuestra conducta. Cuando la gente puede mirar a nosotros y no ver solamente al ser humano, sino ver al Cristo que predicamos, nos estamos vistiendo del Señor. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo número 2, versículo 14 y 15. Dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y la Escritura dice que tenemos que ser irreprensibles, hermano. Ahora, ser irreprensibles no significa ser perfectos. Nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. De hecho, todos cometemos errores en algún aspecto de nuestra vida. Pero la irreprensibilidad tiene que ver con el hecho de que la gente encuentre coherencia entre lo que decimos ser y lo que estamos siendo. La coherencia entre nuestras ideas y palabras y lo que estamos viviendo. El buen testimonio cristiano tiene que ver con que usted predique el evangelio, hermanos, con sus palabras, pero también con sus actos. Porque podemos hablarle del Señor a mucha gente, hermanos, pero si nuestras palabras son malas, si decimos groserías, si nos expresamos en doble sentido, si utilizamos mal nuestro vocabulario, la gente va a decir: bueno, ¿y él es cristiano? No te estás vistiendo del Señor. Si predicamos el evangelio y anunciamos al Señor, pero vivimos en envidias, en pleitos, en celos, en contiendas, en murmuraciones, si la gente en nuestro trabajo nos mira y nos dice: bueno, ¿y de verdad llegas a la iglesia? No te estás vistiendo del Señor. Vestirnos del Señor implica tomar la investidura que Dios nos ha entregado y reflejar su gloria en este mundo. Ser irreprensible significa que te digan: bueno, no estoy de acuerdo con tu fe, no estoy de acuerdo con tus ideas, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sí lo estás haciendo, lo estás viviendo, lo estás creyendo, y eso no te lo puedo reprender. No puedo negar que estás viviendo lo que dices que crees. Cuidar nuestro testimonio, hermanos. Cuidemos mucho el testimonio, porque somos la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. La verá el mundo a través de su iglesia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero luego Él también dijo: ustedes son la luz del mundo. Reflejemos pues la luz de nuestro Señor Jesucristo. Es importante cuidar que nuestras acciones y nuestras palabras y todo nuestro ser sea coherente. Usted puede equivocarse, yo me puedo equivocar, pero lo que no podemos permitir, hermanos, es la falta de coherencia entre nuestra fe y nuestros actos. Tengamos mucho cuidado con guardar nuestro testimonio. ¿Cómo nos vestimos del Señor? También nos vestimos del Señor teniendo una vida de entrega a Él. Vestirse del Señor significa comprometerse a una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que sus virtudes se manifiesten en nuestro diario vivir. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo número 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Usted se viste del Señor, hermanos, cuando busca, procura una relación muy cercana, muy íntima con Dios. Cuando usted le busca de todo su corazón, cuando usted anhela su presencia, cuando usted desea encontrarse con Dios en todo momento, usted se viste del Señor, buscándolo de madrugada, buscándolo en oración, buscándolo en el consejo de su palabra, deseando y pidiéndole a Dios que las palabras del Salmo 119:10 se cumplan en nosotros al decir: Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y hay una canción muy bonita, que cantamos, que dice: quiero conocerte cada día más a ti. Eso es vestirnos del Señor, tener un compromiso con una relación personal
con Cristo. Y número 3, hermanos, nos vestimos del Señor cuando tenemos pasión por la obra de Dios. Escuche con atención lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10. Dice la Biblia: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Usted podría, hermano, me pregunto a mí mismo, yo también, podríamos orar en el sentido del apóstol Pablo en Filipenses 3, 8 al 10 y decirle al Señor: Señor, yo quiero llegar a ser partícipe de tus padecimientos. Vestirse del Señor es tener un compromiso con la obra de Cristo de manera holística, hermano. No solamente decir, no, pues voy a predicar el Evangelio. No, predicar el Evangelio, bautizar y discipular. Tener un compromiso con la reunión de los santos. Tener un compromiso con la influencia que generamos en las nuevas generaciones. Vestirnos del Señor implica, pues, que nosotros comprendamos que hay que esforzarse en la obra que Dios nos ha entregado. Investirnos de Dios significa que usted comprenda que se va a padecer por el Evangelio. Sí se va a padecer, hermano. Hay un texto en la Biblia donde el apóstol Pablo dice: ya nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento de Jesús por su iglesia. Y él las llevaba físicamente, hermano, porque él fue azotado, fue golpeado, fue lapidado, sufrió muchísimo físicamente a causa del Evangelio. Pero usted y yo también llevamos marcas en nuestro cuerpo. O quiera Dios, hermanos, porque esto sí es una gran verdad, quiera Dios que nosotros también estemos llevando sobre nosotros el esfuerzo continuo de la predicación de su palabra, del evangelismo que Dios nos ha llamado a anunciar, del discipulado que Dios quiere que nosotros hagamos y sobre todo, hermanos, de la transferencia de nuestra fe a las generaciones que vienen después de nosotros. Por último, hermanos, hablamos un poco acerca de cómo Dios vistió a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, después de que todo haya sido consumado, la Biblia dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo número 7: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amada iglesia, si Dios un día se acercó a la humanidad caída para vestir la vergüenza de su desnudez, al final de los tiempos vendrá a todos los justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vestirlos en gloria y estar por siempre en su presencia. La mancha de los errores, la mancha de los pecados pasados desaparecerá para siempre, porque Dios nos preparará para vivir siempre con Él. La Biblia dice que Dios, hablando de su iglesia, está para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Dios un día cubrió la indignidad de Adán y Eva, un día Dios, hermanos, nos cubrirá con su gloria y estaremos siempre en su presencia, investidos con su poder para dar gloria a su nombre y decir, como dice la Biblia: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén, hermanos. Dios está preparando un pueblo glorioso. Dios está preparando una iglesia sin mancha ni arruga.
Sin embargo, quiero terminar, hermanos, con una advertencia. Si bien es cierto que Dios está haciendo todo esto y Dios está en el trabajo y en el esfuerzo de hacernos dignos de su presencia, también es cierto que hay dos versículos que a mí me llaman mucho la atención respecto de estar dignos ante Dios. El primero de ellos se encuentra en Mateo, hermanos. La Biblia cuenta en Mateo 22 la parábola de las bodas, de los invitados a las bodas, de cómo el Señor invitó a ciertas personas a las bodas, no fueron, y luego dijo: vayan por los vallados, vayan por los campos, vayan por las calles, busquen a gente para que venga a las bodas. Cuando la gente entró, dice la Biblia lo siguiente: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que quiero advertirnos, hermanos, a todos es no estar en la comodidad de decir: bueno, Dios lo va a hacer. Ocupémonos, decía el apóstol Pablo, de nuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos de estar vestidos para las bodas del Cordero. Ocupémonos de estar listos dignamente de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y evitemos la falsa autosuficiencia que nos hace creer que estamos listos cuando no es así. Hay un mensaje, hermanos, en el Apocalipsis. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea y dice lo siguiente, hermano. Póngale atención, porque dice la Biblia que esto el ángel lo dice a la iglesia. Dice la Biblia: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo peor que podemos hacer es pensar que estamos vestidos con dignidad y encontrarnos, hermanos, en el error de nuestro razonamiento. Lo peor que nos puede pasar es decir: bueno, mira, yo me encuentro bien, yo estoy bien vestido, yo tengo la vestidura del Señor, yo me he investido con las armas de la luz. Pero pensemos si realmente lo estamos haciendo así. Dice la Biblia: tú piensas en tu razonamiento, eres digno, te has enriquecido, no tienes ninguna necesidad de nada. Y el Señor nos dice: ten cuidado, porque lo que yo veo de ti no es la riqueza, yo veo a una persona necesitada. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos haga reflexionar en la importancia que tiene el investirnos de todo aquello que Dios ha puesto para nosotros, de las virtudes de Cristo, de los frutos del Espíritu, de los dones que Dios nos ha otorgado, de la gloria que Dios ha puesto sobre su iglesia, y llevarla dignamente como un real sacerdocio delante del Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Sigue nuestras redes sociales para que recibas contenido edificante. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ahí podrás encontrar predicaciones, alabanzas, participaciones especiales, además de mucho contenido propio que será de bendición para ti y donde podrás estar al tanto de nuestras actividades. Entra y comparte nuestro contenido con tus amigos y familiares. Comenta en nuestras transmisiones y permite que el esfuerzo de nuestra iglesia por anunciar las buenas nuevas de salvación llegue a más personas. Tú puedes ser un medio de bendición para alguien. Solo entra a cualquiera de nuestras redes, dale like al contenido y compártelo. Somos JBE.